Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí para lo que es entonces, tal como Gabriela decía, la última sesión de este mini seminario de estética. Y hoy vamos a ver el caso de un filósofo francés vivo, famosísimo, que se llama Alain Badiou. Alain Badiou, me imagino que tal vez algunos de ustedes ya escucharon su nombre, sobre todo en el campo de la política, porque es una de las personas que es explícitamente maoísta. Entonces defiende algunas posiciones políticas extremadamente duras, pero que, como mínimo, él pretende que son fundamentadas ontológicamente. Badiou, desde el punto de vista de la estética, también es interesante porque además de ser un filósofo, es también participa del mundo de la estética. Y participa del mundo de la estética como mínimo desde dos puntos de vista diferentes. Primero porque escribe novelas y también porque escribe teatros y actúa en el teatro. Entonces es interesante ver que un filósofo pueda también no solo pensar el arte, sino además ser parte del movimiento artístico. Notarán que por alguna razón extraña no hay muchos filósofos que se atrevan a escribir novelas o a escribir teatros. En realidad son extremadamente pocos, pues él forma parte de ellos. Tal como habíamos visto un poquito la última vez, las relaciones entre la filosofía y el arte siempre fueron violentas, a veces amorosas y por lo tanto violentas, pero siempre fueron constantes. Podemos, por ejemplo, recordar, tal como Denis nos comentaba en la primera clase, que Platón pues, pretendió expulsar a los poetas de la ciudad ideal. Por otro lado, o del otro lado de la historia de la filosofía, podemos ver al contrario que durante el siglo XX hay una verdadera relación amorosa entre la filosofía y el arte. Basta con recordar, por ejemplo, a Heidegger y su amor por la poesía, o incluso los de ustedes que manejan tal vez el inmenso filósofo Stanley Cavell, especialista de cine, o Derrida o Rancière, por ejemplo. Pero notarán que durante esta larga historia de la filosofía, también, al parecer, han habido momentos dentro de los cuales había una especie de olvido filosófico del arte. Por lo que no es completamente obvio que arte y filosofía vayan absolutamente de la mano. Por ejemplo, les recuerdo que no conocemos ninguna obra estética de Descartes. Y lastimosamente, peor aún, no conocemos ninguna obra estética de Spinoza. Eso que han sido filósofos inmensos, que cambiaron radicalmente la historia de la filosofía, pues nunca se han preocupado de manera explícita por el arte. Entonces, lo interesante en el caso de Badiou es que nos permite pensar o nos permite repensar cómo se pudo articular o cómo se han podido articular esas relaciones entre filosofía y arte a lo largo de toda la historia de la filosofía y lo que podría ser o lo que debería ser para él la relación hoy en día entre estética y filosofía. Y Badiou explica que existen en realidad tres estructuras posibles según las cuales articular filosofía y arte. Y dice: la primera estructura según la cual podemos articular filosofía y arte es la estructura didáctica.
En esta estructura existe una verdad que no es una verdad estética. Simplemente alcanzar esta verdad es algo extremadamente difícil. Por lo tanto, el arte va a ser una especie de propedéutica a la filosofía, o una especie de propedéutica hacia la verdad. Por decirlo de manera un poquito violenta, hay las mentes brillantes que van a hacer matemáticas y después filosofía y accederán directamente a la verdad, y hay las mentes menos brillantes que no obstante podremos encaminar hacia la verdad mediante el arte. Pues esa es, por ejemplo, la posición de Platón. Según la cual el arte es una especie de educación a la verdad. Claro que si fuéramos muy inteligentes, no estuviéramos perdiendo tiempo con el arte. Haríamos directamente matemáticas, ¿no? Y así subimos rápido, ¿no? No obstante, las matemáticas son extremadamente difíciles, por lo que es mucho más fácil pasar por el arte. Es también lo que podríamos encontrar a otro nivel en un pensador del siglo XX como Sartre. ¿Se acuerdan que Sartre, por ejemplo, dice de manera absolutamente explícita: quien no puede entrar directamente en las 900 páginas de El ser y la nada, puede comenzar con leer La náusea? Es decir, tal como si sus novelas fuesen una especie de camino más fácil hacia su filosofía. Entonces, en esta primera articulación posible, pues podemos pensar que en realidad el arte sirve a la filosofía como un camino más fácil hacia verdades matemáticas o filosóficas. Podemos imaginar, explicaba Jung, una segunda articulación entre filosofía y arte, que ya no sería la articulación didáctica, sino la articulación romántica. Y esta articulación entre filosofía y arte, esta articulación romántica, pues es exactamente lo contrario de la primera articulación didáctica. En este caso, no vamos a decir que el arte es un camino más fácil hacia ciertas verdades filosóficas, sino vamos a decir más bien lo contrario. Hay ciertas verdades hacia las cuales la filosofía no nos puede llevar, o hay ciertas verdades inalcanzables para la filosofía. Vamos a ver cuáles. Y para poder acceder a estas verdades inalcanzables para la filosofía, pues por suerte existe el arte. Entonces, por así decirlo, el arte nos sirve cuando se acaba el camino de lo que puede hacer la filosofía. Cuando la filosofía ya no da más, para seguir avanzando está el arte. Esa sería la posición de dos filósofos. Primero, Heidegger. ¿Se acuerdan que Heidegger nos explica que en realidad las verdades más fundamentales de la ontología no pueden ser alcanzadas por la filosofía, sino por la poesía? Es decir, el ser. Por eso se acuerdan que en Heidegger el ser no es algo que se puede deducir, el ser es algo que se puede desvelar. ¿Y quién lo puede desvelar? El poeta. Y hay un segundo filósofo que estaría también en esta articulación romántica, que sería
el gran filósofo de comienzos del siglo XX, Henry Bergson. Explico rápidamente eso porque nos va a servir más tarde. ¿Cómo podríamos pensar que hay ciertas verdades a las cuales la filosofía no puede llegar y solo el arte nos permite alcanzar? Por una razón que ya hemos visto un poquito con Derrida. Si ustedes hacen filosofía, de manera necesaria van a tener que trabajar con conceptos. Y los conceptos tienen dos características fundamentales. Son necesariamente limitados y son necesariamente fijos o estáticos. Pues, ¿qué hacemos cuando queremos alcanzar verdades que no son limitadas y que no son estáticas? Pues la filosofía, por definición, no puede llegar a esas verdades. Por eso, por ejemplo, la filosofía tiene tanta dificultad para pensar la vida. Es muy difícil. Por una razón lógica. La vida, si es que algo como la vida existe, es necesariamente un flujo. Y cuando este flujo intento cercarlo dentro de un concepto limitado y fijo y estable, no se llama la vida, se llama la muerte. Algo estático no es la vida, es la muerte. Por lo tanto, hay una inmensa dificultad con el simple hecho de querer conceptualizar la vida, porque es por definición algo que se mueve. Entonces, tal vez ahí podamos entender en qué medida el arte podría seguir avanzando cuando la filosofía se queda estancada. Tal vez le toque al artista pensar la vida mucho más que al filósofo. Les doy otro ejemplo, otro truco para poder pensar esta superioridad tal vez del arte sobre la filosofía. El filósofo Henry Bergson plantea la idea según la cual toda percepción nuestra o todo pensamiento nuestro está determinado o está preconcebido según ciertos intereses que nosotros tenemos. Y esos intereses son, ante todo, intereses que se refieren a nuestra capacidad de actuar. Un ejemplo muy simple. Cuando yo percibo esto, percibo un vaso que está sobre un plato en el cual hay una servilleta, o percibo un solo objeto que es plato, servilleta, vaso. Pues Bergson va a decir no. Yo percibo tres objetos diferentes simplemente porque según mi capacidad de acción yo puedo separarlos. Ahora, toda percepción humana, para Bergson, ¿no?, está estructurada según esta lógica de la acción. Yo percibo en el mundo las cosas sobre las cuales soy capaz de actuar. Pues explica que justamente el artista es la persona que dejó de percibir al mundo recortándolo según esas posibles acciones y que percibe al mundo tal como es decir, como un puro flujo. El artista tiene el ojo del flujo, el ojo del movimiento. Por ejemplo, tal como comentamos alguna vez,
Normalmente sobre los girasoles de Van Gogh ustedes no ven girasoles, ven otra cosa. ¿Ya? Si ven girasoles es que no tienen el buen ojo estético. ¿Ya? Deberían ver otra cosa que girasoles. Y si ven que hay esta idea, entonces siempre este segundo esquema romántico de la articulación entre filosofía y arte, según el cual la filosofía siempre tiende, por sus conceptos, por su misma manera de pensar, a fijar las cosas o a cristalizar las cosas. Y fijar las cosas siempre es perderlas. Fijar es perder el flujo del mundo. Porque notarán que fijar siempre es un poquito matar. A ustedes que son artistas, me atrevo a lanzarles una pequeña reflexión. Notarán que los periódicos están fascinados por los cadáveres. Como que muchos periódicos muestran imágenes de personas muertas. Pero tal vez no sea porque son sádicos. Tal vez sea por la misma estructura de la fotografía. Por eso, sacarle una foto a alguien siempre es un poquito matarle. De hecho, notarán que la cámara tiene la forma de un arma, pero a un nivel filosófico más profundo. Sacarle una foto a alguien es necesariamente fijarlo, es necesariamente inmovilizarlo, es necesariamente hacer de él un cadáver. Por eso las fotos siempre suelen estar sobre las tumbas. Sacarse foto es un gesto medio extraño. Por eso, de hecho, existen culturas en las cuales está sumamente prohibido sacar fotos. Por eso, sacarle una foto a alguien siempre es un poquito cadaverizarlo, hacer de él una especie de muerto o de persona muerta. Entonces, segundo esquema de la articulación entre filosofía y estética, el arte nos sirve para alcanzar verdades que la filosofía, por definición, no puede alcanzar. Porque la filosofía, tal como cualquier disciplina, tiene ciertos instrumentos, pues que por definición tienen ciertos límites. Pues cuando alcanzamos esos límites, ahí el arte sirve. Por eso es casi imposible conceptualizar obras de arte. Es muy difícil. Tal vez no sea porque las personas que lo hacen son malas. Tal vez simplemente sea porque es por definición imposible. Y de hecho, hasta deberíamos preguntarnos si es realmente necesario. Si es necesario explicar una obra de arte. Cuando se lanzó en París el museo de lo que se llaman ahora las artes primeras, antes se llamaban primitivas, ahora se dicen primeras, se planteó el debate que consistía en saber si debajo de las obras se tenía que poner una pequeña explicación de lo que es. Esta estatua es un fetiche africano del año tal, producido en esta región precisa, etcétera, etcétera. Y hubo un debate muy interesante justamente acerca de eso. Algunas personas decían, claro que se debe explicar la obra de arte, porque si yo no sé qué es, pues nunca puedo realmente percibirla como obra de arte. Pero hay personas que decían exactamente lo contrario. No debemos explicar lo que son las obras de arte. Porque si explicamos qué son, si yo entiendo lo que es esta obra, ya no necesito volver a verla. Sé lo que es, ya la enmarqué dentro de un concepto, puedo irme a mi casa y punto. Porque ya entendí qué era. Tercera opción. Hay una tercera articulación posible, explica Badiou, entre filosofía y arte, que es el esquema clásico. Y el esquema clásico plantea lo siguiente. 1.
El arte no me permite acceder a verdades. Uno, el arte no me permite acceder a verdades. Dos, no importa porque no es su trabajo. No es lo que esperamos de él. ¿Y por qué no es lo que esperamos de él? Porque según este esquema, lo que esperamos del arte no es un problema epistemológico. Lo que esperamos de él es algo mucho más profundo. Lo que esperamos de él es algo, tal como comentaba Denis, catártico. El arte no consiste en plantearse si me permite llegar más o menos a la verdad. El arte me permite curarme. El arte es casi una medicina, es un problema de cura, no es un problema epistemológico de llegar a la verdad o no. Y en este caso, pues encontraríamos dos autores diferentes, tal como les decía Denis, Aristóteles, que cambia radicalmente la función del arte en la ciudad. Y encontraríamos en la filosofía del siglo XX el psicoanálisis. Todos los textos de Freud sobre el arte, que ya no tienen absolutamente nada que ver con el problema de ¿alcanzamos la verdad o no? Es otro problema. ¿Me permite sublimar el deseo, sí o no? ¿O me permite revelar mi deseo inconsciente, sí o no? Pero ya no es de por sí el problema de la verdad. Entonces, obviamente, tal como todo filósofo, lo que dice Badiou es: esas tres posiciones fallaron. Esas tres posiciones no nos permiten pensar la verdadera relación que debería existir entre la filosofía y el arte. Porque la verdadera posición, obviamente, habla él, se las voy a decir yo. Obviamente. Así funciona la filosofía siempre. Y Badiou dice: para poder entender estas dos diferentes posiciones que articularon la estética y el arte, debemos basarnos en dos conceptos que son el concepto de inmanencia y el concepto de singularidad. El concepto de inmanencia, obviamente esos dos conceptos permiten pensar la relación entre filosofía y arte, articulándonos, tal como vamos a verlo, al concepto de verdad. Porque también quise terminar este seminario con Badiou, porque habíamos comenzado con Denis, que nos había dicho que en Platón el arte tenía algo que ver con la verdad. Pues en Badiou el arte produce verdades. Hay verdades artísticas. Y esos dos conceptos de inmanencia y de singularidad funcionan de la manera siguiente. Comencemos por el concepto de inmanencia. El concepto de inmanencia se plantea la pregunta siguiente: ¿la verdad que transmite una obra de arte es una verdad que ha sido producida dentro del campo artístico o es una verdad que ha sido producida fuera del campo artístico? Por ejemplo, podríamos imaginar que ciertas obras de artes
simplemente sirvan como vector para expresar verdades matemáticas, o que sirvan como vector para expresar verdades políticas o verdades amorosas. Entonces, ¿qué tanto el arte produce sus propias verdades? ¿O qué tanto solo sirve como vector para otras disciplinas? Es un poquito lo que hemos visto en Platón. Hay verdades matemáticas difícilmente alcanzables, entonces el arte sirve como vector para poder acceder a ellas. El concepto de singularidad es un poquito diferente y consiste en decir ¿qué tanto estas verdades que expresa el arte podrían ser llevadas por otras cosas que el arte? Por ejemplo, ¿qué tanto podemos poner Van Gogh en novela? ¿O qué tanto podemos matematizar la obra de Mozart? Si hay algo genial en Mozart, ¿se puede expresar ese genio bajo ecuaciones matemáticas? ¿O hay una singularidad del arte que hace que lo que expresa el arte solo se puede expresar mediante formas estéticas? Y a raíz de esas dos distinciones, pues podemos retomar los tres modelos que hemos visto hasta ahora: el modelo didáctico, el modelo romántico y el modelo clásico, y ver cómo cada uno de ellos articula esos dos conceptos de manera diferente. Si están a favor del esquema didáctico, pues verán que están al lado de lo singular, pero no inmanente. No inmanente porque, ¿se acuerdan? El arte expresa verdades que no son verdades artísticas. El arte expresa verdades matemáticas, etcétera, etcétera. Si están a favor del romanticismo, al contrario, van a estar del lado de lo inmanente, pero de lo no singular. Puesto que existen verdades, pero que podrían ser expresadas por también otros campos. Y si están en el campo clásico, pues ahí es el más fácil de todo, estamos en el caso de lo ni inmanente ni singular, puesto que el arte ya no tiene nada que ver con la verdad. Por lo tanto, esos dos esquemas, esos dos conceptos, permiten pensar las tres articulaciones posibles según el estatuto de interioridad o de exterioridad de la verdad al arte, y según el hecho que el arte sea solo un vector de verdad, o que el arte produzca verdades. Y bien ven que dentro de esas articulaciones falta una, que sería la cuarta articulación, que es la que propone Badiou. Entonces Badiou dice, después de esos tres momentos de la articulación entre filosofía y arte, debemos pensar que la verdadera relación debería ser singular e inmanente. Vamos a explicar qué es. ¿Ok? Tiene que ser singular y además inmanente. ¿Ven que es el que falta? Es la articulación que falta. No se preocupen, ahora mismo explicamos qué es. ¿Borro? Entonces, esta cuarta articulación, singular e inmanente, significa lo siguiente. Significa es el cuarto punto, que hay verdades artísticas. Hay verdades propiamente artísticas.
Por lo tanto, en el arte no se va a tratar, por ejemplo, como en la Unión Soviética, de utilizar el arte para hacer que el pueblo entienda las verdades del marxismo. No. Vamos a producir verdades específicamente estéticas. Y segundo, estas verdades estéticas solo pueden ser expresadas por el arte. Solo pueden pasar por el arte. ¿Ya? Esos son los dos esquemas más fundamentales que debemos pensar en la filosofía de Badiou. Ahora, claro, debemos explicar un poco más. Porque me imagino que todos deben estar preguntándose, bueno, ya, pero ¿qué es una verdad? Es obviamente la dificultad fundamental. No vamos a regresar en toda la ontología de Badiou, ¿ya? Pero como mínimo para hacerles sentir de qué habla Badiou cuando habla de verdades. Badiou explica el concepto de verdad tiene algo que ver con lo genérico. De hecho, dice, la verdad es una multiplicidad genérica. Sino que genérica, para entender lo que significa en este caso, en realidad el concepto de genérico ahí viene de las matemáticas de Paul Cohen. Pero para poder entenderlo fácilmente, podemos referirnos a lo que significa genérico en el campo de la medicina. ¿Qué son medicinas genéricas? Pues son medicinas que no han sido patentadas, que no pertenecen a nadie. Por así decirlo, son medicinas libres. ¿Pero libres de qué? Esa es la dificultad. Con esta definición de la verdad, Badiou dice, solo se dan 4 campos dentro de los cuales existen verdades, que son la política, hay verdades políticas, el arte, la ciencia y el amor. Entonces hay 4 tipos de verdades: verdades políticas, verdades estéticas, verdades científicas y verdades amorosas. No voy a explicar lo de la ciencia porque es lo más obvio, ¿ya? ¿Qué significaría una verdad científica? Pues sería una verdad o un enunciado libre, es decir, que no está atado a las condiciones históricas, sociológicas, políticas, geográficas, dentro de las cuales esta verdad fue producida. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es libre porque es válido tanto en Grecia como en Ecuador. Es válido tanto ahora como hace 40 siglos. Y no importa que ustedes sean griegos para poder entenderlo. ¿Ya? Es decir, que está completamente desvinculado de sus condiciones de producción. Lo mismo sucede en la política. Para Badiou, porque sé que hay cierta dificultad a decir que hay verdades políticas. Es difícil decir que hay verdades políticas por una razón simple. Todo el mundo quiere que rija la verdad. Todo el mundo prefiere que rija la verdad a que rija la falsedad. Pero ¿quién detiene realmente esas verdades políticas? No nos metamos en esto. ¿Qué sería una verdad política? Pues es fácil. Una producción política desvinculada de las condiciones sociohistóricas dentro de las cuales ha sido creada. Entonces, por ejemplo, la Revolución Francesa. Ahora, claro, no toda
la Revolución Francesa. Porque, por ejemplo, las políticas tributarias están muy vinculadas a la historia de Francia. O las políticas educativas, las políticas militares, están súper vinculadas a la historia de Francia y el momento histórico de la Revolución Francesa. No obstante, hay algo que no está vinculado a Francia: la igualdad. La afirmación de la igualdad sería, para Badiou, la verdad de la política. Por lo tanto, si es que algo como verdades políticas existen, solo pueden basarse en ideologías igualitarias, por una razón simple. Lo igualitario es por definición lo genérico, lo que vale para todos. Pues lo que vale para todos es precisamente lo que llamamos una verdad. El teorema de Pitágoras vale para todos, por eso es verdadero. Pues por lo tanto, si yo hago políticas igualitarias, estoy en el campo de las verdades políticas. Si ven que no es por una razón moral, es por una razón casi matemática. La igualdad es lo que es válido para todo el mundo, y lo que es válido para todo el mundo es precisamente lo que llamamos verdades. Por consecuencia, las verdades son igualitarias. Si yo hago una lucha en la calle a favor de la defensa de los derechos de los profesores, no estoy defendiendo una verdad política, porque la verdad que yo estoy defendiendo solo es válida para los profesores. Pero si yo lucho para una igualdad de derechos radical, pues ahí sí es una verdad política, porque ya no distingue a las personas, tal como lo hace el teorema de Pitágoras. Verdades amorosas. ¿Qué es lo que podría ser una verdad amorosa? Pues Badiou explica que por alguna razón, cuando uno habla de amor, a pesar de que todo el mundo sea absolutamente incapaz de definirlo, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Es decir, hay una especie de sentimiento casi universal que todos podemos entender. Pues entonces, eso sería la verdad amorosa. Lo que en el amor no está específicamente vinculado a ciertas condiciones de producción. Por eso si ven que la familia no es una verdad, porque la familia depende literalmente de dónde, de cuándo, puede ser a 1, a 2, a 3, a 40, podemos imaginar 1000 formas diferentes de familia. Pero para quienes no confunden la familia y el amor, al parecer, el amor, si tiene algo o hay algo en él de universal. El arte, que es lo que nos interesa esta noche. ¿Cómo es que pueda existir o qué es lo que podría significar una verdad estética? O verdades estéticas, que obviamente solo se dan en el caso de grandes obras de arte. Hay obras de arte que no tienen ninguna verdad estética, son obras de arte menores. Hay una posición obviamente aristocrática en Badiou, tanto en política como en estética. Una verdad estética. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que cuando se da un teatro de Molière en Quito, la gente ríe? Esa gente no sabe absolutamente nada de la corte de Luis XIV, de lo ridículo de los médicos de Luis XIV. No sabe nada de La Fontaine y de Descartes, sobre los cuales se basa Molière.
No sabe nada del momento histórico que estaba viviendo Francia cuando Molière redactó sus teatros. Y sin embargo, la gente ríe. ¿De qué ríe? ¿O cómo es posible que cuando yo trasplanto una obra de arte dentro de una cultura que le es completamente extranjera, esta obra de arte siga teniendo cierto impacto? Pues es que obviamente en esta obra de arte hay algo que nos habla más allá de las condiciones objetivas dentro de las cuales se ha producido esta obra de arte. Si los quiteños ríen cuando ven las obras de Molière, pues significa que en realidad Molière no nos habla de la corte de Versalles, no nos habla de los médicos del siglo XVII, porque si deberíamos entender la medicina del siglo XVII para reírnos a Molière, nadie reiría. De la misma manera, ¿cómo es posible que sigamos leyendo las tragedias griegas? Seamos honestos, nadie cree en esos dioses griegos. Nadie cree en esos oráculos. Nadie cree en esas maldiciones que se extienden sobre dinastías enteras. Nadie cree en eso. El mundo de las tragedias griegas es un mundo que nos es completamente extranjero. Y no obstante, cuando leemos Antígona, nos habla. Cuando leemos Edipo, sabemos de qué nos habla. ¿Qué es lo que nos habla? Pues no nos hablan esos pequeños determinantes locales de la obra. Porque a mí los dioses griegos no me hablan para nada. Las maldiciones, los oráculos, no creo en nada de eso. Y no obstante, cuando leo Antígona, me digo, es algo universal. Es algo que incluso personas que viven en culturas monoteístas sin maldiciones también lo pueden entender. Pues lo que podemos entender de esas obras de artes es precisamente lo que se llaman las verdades. Lo que no significa que la verdad sea la totalidad de la obra de arte. Obviamente hay algunos puntos de estas obras de artes que son muy locales, pero hay algunos puntos que escapan a esta localidad. Y precisamente al escapar a esta localidad se vuelven genéricos, es decir, libres, no están atados al mundo dentro del cual fueron producidos. Por lo que el concepto que mejor resume lo que sería para Badiou las verdades estéticas siempre es el concepto de transmundo. Las verdades son transmundanas, es decir, que unen los mundos. Normalmente, cada determinante cultural es válido dentro de cierto mundo. Por eso notarán, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles para alguien que debe adaptarse a una nueva cultura es entender el humor o los chistes de esta cultura. Por ejemplo, cuando alguien en Ecuador hace un chiste sobre un hombre político, pues como yo no conozco este hombre político, no me da risa. No es que yo sea malo o que sea agrio, es que como no conozco el hombre político, no me da risa. Cuando yo veo Guayasamín, a pesar de que yo no vea bien en mi cabeza el volcán del Pichincha, cuando veo su obra, me habla. Es decir, que su obra me habla más allá de su carácter ecuatoriano, más allá de su carácter localizado, porque precisamente permite unificar los mundos. Por eso verán, por ejemplo, algo también sorprendente. ¿Cómo es que una niña guaurani pueda entender Romeo y Julieta? Eso es casi inentendible. Son dos mundos que no tienen nada que ver. Y sin embargo, si le cuentan,
La niña entiende perfectamente de qué se le habla. Perfectamente. Pues precisamente porque hay en esta obra algo que une a los mundos, algo que teje, tal como dice Badiou, teje un hilo entre los mundos. Pues para Badiou ese es precisamente el papel del arte en la ciudad, reunir mundos o unificar mundos que a priori viven de manera completamente separada. Y notarán que no es una idea tan loca, porque de hecho es lo que hace el arte. Claro, el gran arte, porque ahí hay que ser un poquito aristócrata. Hay ciertas obras que logran unificar los mundos. Hay otras obras que no logran unificar los mundos. ¿Por qué hay ciertas obras que logran unificar los mundos y otras no? Hay ciertas obras que logran unificar mundos y otras no, porque debemos distinguir dos cosas diferentes que le pueden suceder a un mundo. Algo puede suceder en un mundo o algo le puede suceder al mundo. Cuando algo sucede en un mundo, pues es en realidad la cotidianidad. Muchas cosas cada día suceden en el mundo y por eso no lo cambian. Son cosas normales que suceden según el simple despliegue de las causas en el mundo. Por ejemplo, mañana voy a trabajar, pues es algo que sucede en el mundo. Hay ciertas obras, no tan buenas, no les daré nombres, que suceden en el mundo. Pero de vez en cuando le sucede algo al mundo, algo que reconfigura la totalidad del mundo. No es algo más en el mundo, no, es un cambio del mundo. Y esto que le sucede al mundo, reconfigurándolo de manera radical, es lo que Badiou llama un acontecimiento. Que es uno de los conceptos claves de toda la filosofía francesa contemporánea. ¿Qué es un acontecimiento? Pues un acontecimiento, tal como lo dice de hecho el lenguaje común. ¿A qué le llamamos acontecimiento en el lenguaje común? Pues llamemos acontecimiento algo que sale fuera de la rutina, algo fuera de lo común. Mañana voy a ir a trabajar, no es un acontecimiento. En cambio, si en el bus me surge una gran ecuación de física cuántica que revoluciona toda la física, lo que nunca sucederá, sería un acontecimiento. Ahora, lo interesante es esto. Si el acontecimiento no es algo que sucede en el mundo, sino que le sucede al mundo, no puede ser producido por el mundo. No es producto del mundo. Puesto que no es algo que sucede en el mundo, es algo que viene de fuera del mundo y que lo cambia radicalmente. Si no es producto del mundo, es que no tiene su causa en el mundo. Por lo tanto, tal como lo dice el mismo Badiou, es una especie de milagro.
algo sin causa. Algo que viene del exterior y que no se puede explicar causalmente. Nadie puede explicar de dónde viene el genio de Mozart. Puedo intentar hacerle un inmenso psicoanálisis para saber lo que pasó en su infancia, con su padre, etc. No importa, nunca me llevará a entender este genio de dónde viene. Por lo que la verdadera obra estética, en tanto que es un acontecimiento y en tanto que conlleva en ella ciertas verdades, se puede asemejar, y de hecho Badiou varias veces lo hace, a un relámpago. Todo acontecimiento estético es una especie de relámpago, pero a una condición: que podamos añadir que es un relámpago en un cielo azul. Porque obviamente un relámpago, un día de tormenta, está totalmente determinado por ciertas causas climatológicas. En cambio, un relámpago en un cielo azul es algo que nadie esperaba, que nadie había previsto, y que como lleva de por sí verdades universales que unifican los mundos, es algo que durará. ¿Y cómo durará? Pues durará porque estas verdades estéticas siempre alguien podrá reactualizarlas. Así como las verdades políticas. Badiou explica, hay una verdad política de la Revolución Francesa que fue reactualizada en octubre 17, que fue reactualizada en mayo del 68. Claro que las condiciones variables o locales eran completamente diferentes. La Francia del siglo XVIII no es Rusia del siglo XX y no es Francia del siglo XX. Pero hay algo que puede tejer esos tres acontecimientos. Pues igual pasa en estética. Claro que no se trata de repetir las tragedias griegas. O sea, no hay ningún interés. Ni actualizarlas en el sentido de yo voy a replicar Antígona, pero en el centro de París. No hay ningún interés en hacer eso. Pero entender cuál es la verdad estética de Antígona para que yo pueda retomarla, es decir, subjetivarme en ella y producir otra obra que permita que esta verdad fundamental que encontramos en las tragedias griegas dure. Es decir, que cada vez se debe intentar no producir ese relámpago en el cielo azul, porque lastimosamente nadie puede producirlo por definición, puesto que no tiene causas. Pero como mínimo debemos prepararnos para recibirlo el día que llegará. Y saben que es algo extremadamente difícil en arte. Por ejemplo, que es algo que yo no sé hacer. Entrar en alguna galería de arte y decir, esto es realmente nuevo. Es algo muy difícil. Requiere muchísimo trabajo para ser capaz de decir, este artista realmente es un relámpago. Igual pasa en filosofía, es muy difícil decir, este autor realmente aporta algo, aporta un mundo nuevo, en comparación de esos filósofos que solo producen obras nuevas, pero en un mismo mundo. Aportar un mundo nuevo es extremadamente difícil. Y lo único que podemos hacer, nosotros espectadores, pues es estar dispuestos o prepararnos para ser capaces de recibir el relámpago el día que llegue. Muchas gracias por vuestra atención.